De seguro que muchos de nosotros, mis hermanos, hemos escuchado en algún momento acerca de uno de los hombres más importantes de la Reforma del siglo XV, siglo XVI, y es Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero era un sacerdote católico que por la gracia de Dios él descubrió el Evangelio y se convirtió a Cristo. Y una vez que Martín Lutero se convirtió a Cristo, ustedes saben que él comenzó a refutar, a descubrir la verdad de Dios y escribir tesis como las 95 tesis que contrarrestaban todas aquellas falsas enseñanzas que el catolicismo tenía en ese momento y que aún hoy en día tiene todavía. Y él comenzó a contrarrestar, a escribir de que la salvación era solamente por fe, que era en Cristo solo y no por las obras como enseñaba el catolicismo. Y con relación a eso se levantaron los enemigos, los que le rodeaban, las personas que se oponían. Y hubo un momento donde Martín Lutero tenía que presentarse ante la deidad Mons, un monje, alguien, un sacerdote que era el mero mero en ese tiempo, a la cual Martín Lutero tenía que ir como un tribunal a dar cuenta o a retratarse de todo lo que había escrito. Y se puede imaginar a Martín Lutero yendo a ese lugar y habían como lobos feroces que querían devorarlo. Pero Martín Lutero iba con su mente, con su corazón y su convicción de no retratarse de ninguna de las cosas que él había aprendido de Dios y declarado como verdadera. Pero antes de eso se recolectó una oración que hizo Martín Lutero antes de ir a ese lugar. Y yo creo que usted escuche esta oración que él hizo, encomendándose a Dios antes de ir a presentarse donde aquellos enemigos que lo querían devorar. Y él dice lo siguiente: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, pues, que no es mía, sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Pero la causa es tuya, es justa, es eterna. Dios mío, ampárame, tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no está muerto, mas te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven, yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza. Ponte de mi lado. Estoy feliz, estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida tan obediente como un cordero en testimonio de la verdad, aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera despedazado en el potro, despedazado y reducido en cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Esta es la oración de un hombre que sabe que está siendo acusado, amenazado, pero sabe el Dios que tiene. Sabe que es el Dios que le puede librar de esa situación. Y precisamente, mis hermanos, en esta serie que nosotros tenemos de Primera de Juan, hoy vamos a ver este tema. Jesús, el gran defensor delante del Padre. Jesús, nuestro gran defensor delante del Padre. Ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1.
Y quiero que veamos como primer punto, antes de comenzar, este punto que Juan nos presenta aquí, vivir con la intención de no pecar. Pero antes vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2 y versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que vamos a este punto, vivir con la intención de no pecar. Y mis hermanos, y miren, vamos a leer otra vez el versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Yo le escribo esta cosa para que no pequen. Y pareciera, usted que lleva ya varias semanas que nosotros comenzamos esta carta, pareciera que después de que Juan en los versículos anteriores, en el capítulo 1, estuvo diciéndonos o enseñándonos que nosotros debemos reconocer de que pecamos cada día, que nosotros debemos reconocer que debemos vivir conscientes de la realidad del pecado, porque somos pecadores, vivimos en un cuerpo pecador, y debemos de vivir con esa realidad, no negarla. Y uno pensaría que, como Juan nos está enseñando esto, de que debemos estar conscientes que mientras estemos en esta vida, tú y yo vamos a estar luchando con el pecado. Es una realidad que no podemos negar. Y Juan dijo que si tú la niegas, en el capítulo 1, dice que tú eres un mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y llamamos también a Dios mentiroso, como vimos la semana pasada. Pero uno pensaría que después de esta realidad que Juan enseña acerca de que somos pecadores, pensaríamos que él nos dejaría con ese sentido de, bueno, es inevitable, pues somos pecadores y no podemos dejar de pecar. Uno pensaría que Juan nos dejaría de esta forma, como quien dice, no hay remedio, somos pecadores. Nos echamos a la ruina, porque ¿qué vamos a hacer? Somos pecadores. Pero no es esto lo que Juan les enseña a sus lectores. Él le dice a sus lectores aquí como si fuera un padre que le está escribiendo a sus hijos, un padre que le está escribiendo a sus hijos amados, le dice, hijitos míos, hijitos míos. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta siguiente, mis queridos hijos, mis queridos hijos. Y si ustedes se dan cuenta, este es el corazón de un pastor. Estas palabras de Juan es el corazón de un pastor que ama a sus ovejas, tanto las que son buenas como aquellas que son difíciles. Él le dice en un tono apacible, hijitos míos, mis queridos. Juan le dice a estos creyentes, les escribo estas cosas, yo les escribo estas enseñanzas, no para que se tiren al pesimismo de decir, ni modo, somos pecadores y siempre seguiremos pecando. ¿Qué puedo hacer yo? No, les escribo estas cosas, Juan le dice, para que no pequéis. Es verdad que somos pecadores, dice Juan, pero yo no les escribo esto para que ustedes se tiren al pesimismo de que somos pecadores y nos quedemos en bancarrota pecando. Dice, les escribo esto para que no pequéis, para que no pequen. No es para que nos resignemos al pecado, sino para que contrarrestemos el pecado. ¿Con qué? Con una vida de obediencia. Ahora, es interesante este punto, mis hermanos, porque Dios no nos dice a nosotros en la Biblia, Dios no nos dice a nosotros en su palabra, que nosotros somos pecadores para que justifiquemos nuestros pecados. No es para eso. Dios nos dice a nosotros que nosotros somos pecadores para que nosotros acudamos, nos refugiemos en Cristo. Que solamente en Él nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y solamente en Cristo nosotros podemos vivir con una vida de santidad. Por eso es que Dios nos dice a nosotros, tú eres pecador, necesitas de Dios, pero no para que te quedes ahí, sino para que te vaya corriendo hacia Cristo.
que es el único que te puede perdonar y que te puede ayudar a vivir una vida de santidad. Solo en Cristo hay perdón y solo en Cristo hay santificación. Porque la realidad que nosotros vivimos, mis hermanos, es que el creyente es un pecador redimido. Somos pecadores redimidos que estamos en proceso de santificación. ¿Y qué significa santificación? Bueno, lo que significa una forma sencilla, santificación significa que desde el día en que tú te convertiste a Cristo, desde el día en que tú pasaste de muerte a vida, tú vas yendo pecando menos y menos y menos y menos hasta que te parezca más santo y santo como tu Padre, hasta que llegue a la gloria. Eso es lo que es santificación. Es ese progreso en tu vida, en tu relación con Dios, ascendente. Muchas veces baja, pero ascendente, ascendente, hasta que llegue a la perfección, a la gloria. Es eso. Escuchen lo que dice John MacArthur en un comentario aquí. No lo puse en pantalla, pero creo que lo escuchen. Dice, aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado con regularidad y continuidad, como dice 1 Juan, versículo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Dice John MacArthur, no obstante, el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando tú eres redimido, cuando tú has pasado de muerte a vida, nosotros debemos ser conquistadores del pecado. Hay un libro muy bueno que yo lo he leído, de John Oswald, que se llama La mortificación del pecado. Y es de una ilustración muy buena, que dice, el pecado debemos tratarlo como a un animal que está encadenado. Dejarlo ahí encadenado, él va a perder su fuerza, va a perder su vitalidad, no los alimente y va a ir muriendo. Pero si lo tiene encadenado, le das alimento, nunca va a morir. Dice, debemos de ser mortificadores del pecado. Escuche cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14, está en pantalla. No permitan, aquí la nueva traducción viviente, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de maldad para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Esa vida nueva también representa que ahora tú tienes poder para decirle no. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. Hay poder, y por eso Juan dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Porque Juan sabe que si tú eres creyente, tú tienes en Cristo, en la gracia, en el poder del Espíritu Santo, la opción de que el pecado no sea algo a lo cual tú te rindas siempre. Miren como dice Matthew Henry, no lo puse en pantalla, dice Matthew Henry, no queda ninguna duda de que Juan aborrece el pecado y tiene por seguro que a pesar de nuestra innata fragilidad, cada pecado singular es evitable con la gracia de Dios. Cada pecado singular en tu vida y en mi vida es evitable con la gracia de Dios. Ahora, hay un punto interesante aquí, y creo que vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 12 y 13. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados, tú y yo, no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. Y usted sabe, si usted se conoce ahorita mismo, saben que a veces
Nuestra naturaleza pecaminosa quiere cosas que a Dios no le agrada. Y aquí está diciendo Romano, Pablo, aunque es verdad que ese deseo puede llegar, o esa sensación de hacer cosas que a Dios no le agrada, dice, no obstante, no estamos obligados a hacerlo. Porque ya no somos esclavos. Pues si viven obedeciéndola, o sea, la naturaleza pecaminosa, van a morir. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es lo que dice Romanos aquí, Pablo. Y este es el punto que Juan dice, debemos vivir con una intención de no pecar. Así debe vivir un cristiano. Juan dice, les escribo esta cosa para que no pequen. Vivamos con una intención de no pecar, de ser lo mejor que podamos para la gloria de Dios. Pero hay una realidad que Juan no deja por alto, y es lo siguiente, de que somos pecadores. Pero, ¿qué pasa si peco? Okay, no es mi intención yo querer pecar, pero ¿qué pasa si peco? Tenemos abogado. Y esa es la realidad que Juan quería enseñarnos. ¿Qué pasa si peco? Juan aquí, conscientemente de esta realidad, no quería que en nuestro caminar de santificación, nosotros, si llegamos a pecar, Juan no quería que nosotros nos quedáramos en una situación donde, digamos, no tenemos nada que hacer. No, él dice que nosotros tenemos a Jesús, el abogado del pecador. Jesús, el abogado del pecador. Y este es mi segundo punto. Jesús, el abogado del pecador. Vivir con la intención de no pecar, pero si peca, recuerdas, tienes el abogado. Vamos a leer la parte del versículo 1, la parte B. Dice, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, mi hermano, si como creyente, si como cristiano, Juan quería que nosotros supiéramos que nosotros tenemos un abogado justo ante el Padre. Tenemos a un abogado que es justo ante Dios, ahí presente ante Dios, el cual nos defiende. Y es interesante que esta palabra abogado, que usted aparece ahí en su Biblia, es la palabra griega que se llama parakletos. Y es interesante porque vamos a ver lo magnífico de esta palabra. La palabra griega es la palabra parakleto, que generalmente parakletos significa el ayudador, significa el consejero, significa el consolador, significa el mediador. Esta es la misma palabra griega, mis hermanos, que Jesús usó en Juan capítulo 14, versículo 16, cuando dijo, yo me voy, pero rogaré al Padre para que le envíe, o para que le dará otro consolador para que esté con ustedes. Ahí está la palabra, consolador. Ahí está en pantalla, también lo pueden buscar o ver. Cuando Jesús le dijo, voy a rogar a mi Padre para que le envíe otro consolador. Ahora, escuche bien este versículo, ese mismo versículo de Juan capítulo 14, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice. Y yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Ahora, en Juan, el versículo 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que le he dicho. ¿Por qué traigo estos versículos? Porque la misma palabra consolador que aparece en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, es la misma palabra que aparece en Juan, capítulo 14, versículo 16 y 26. En Juan, 1 de Juan, se refiere a Jesús, el abogado y defensor. En Juan, se está refiriendo al Consolador, al Espíritu Santo. La misma palabra. Aunque en 1 de Juan la palabra, el significado que se acopla más al contexto de 1 de Juan es abogado defensor. No tanto consolador. En ese aspecto Jesús es el abogado defensor. ¿Y por qué Juan dice esto?
Porque Juan está hablando de pecado, de transgresiones, está hablando de abogado, y usted ya puede imaginarse la imagen que está llegando a su mente. Una corte, hay un transgresor, hay un abogado, hay un juez, hay un acusador, y lo vamos a ver más adelante. Porque es la idea que Juan está tratando de transmitir. Juan dice que si nosotros pecamos, nosotros contamos con el abogado defensor que es Jesucristo. Y Jesucristo no es cualquier abogado, no, sino que es un abogado justo. En este tiempo, en este mundo, estamos viviendo en un mundo donde los abogados que deberían ser personas que defienden los casos justamente se van detrás de la avaricia y no honran su profesión. Me acuerdo que un hermano en mi país que estudió Derecho y estudió abogado en el área penal, y alguien le había dicho a este hermano, mira, esa área como que tú como cristiano y el área penal, yo no creo que tú tengas mucho éxito. Porque en el área penal tú tienes que decir muchas mentiras, tú tienes que falsificar cosas, tú tienes que hacer muchas cosas para salir adelante. Y me imagino que eso hacían todos los otros abogados en esa área, porque era la única forma de salir adelante. Este hermano dice, no, pues yo soy cristiano y Dios nos llama a hacer la diferencia. También no tenga éxito, pero voy a hacer lo que es justo. Voy a trabajar con honestidad y con integridad. Nosotros no tenemos uno de esos abogados. Nosotros tenemos un abogado fiel, Jesucristo, nuestro abogado. Juan trae a nosotros, a nuestra mente, esta imagen de esa corte. Una corte donde hay un transgresor, una corte donde hay un acusador, una corte donde está el abogado y una corte donde está el juez ante quien se lleva el transgresor. Y ustedes sin duda pueden darse cuenta quién es el transgresor. Bueno, el transgresor es el pecador, tú y yo. Es el que violó la ley de Dios. ¿Quién es el acusador? El acusador es Satanás. Satanás el rol ahí o actúa como un fiscal que acusa ante Dios. Y es lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Cuando llegue aquel tiempo va a decir, dice la palabra de Dios, ya fue quitado, ya fue lanzado de la presencia de Dios el acusador, el que acusaba a su hermano de noche y de día ante Dios. Eso es lo que hace Satanás. Él acusa a los hijos de Dios cuando fallan, cuando pecan ante Dios de día y de noche. Y va a llegar un día donde va a ser desterrado para que ya no siga acusando más a los escogidos de Dios. Y un ejemplo de eso usted lo encuentra en Job. Job, un hombre íntegro, dice que Satanás se presentó en la presencia de Dios y lo comenzó a acusar. Él es fiel a ti porque tú lo tienes con toda su pompa, lo tienes a él con una seguridad, con un cerco, y nada le pasa. Ahora, ¿quién es el abogado? Jesucristo es nuestro defensor, ante quien Jesucristo nos defiende ante las acusaciones que Satanás presenta ante el Padre. Y el juez es Dios. El juez es Dios quien está ahí para juzgar el caso. Pero Jesucristo, nuestro abogado, no nos deja solo ante el acusador, ni nos deja solo ante el juez que es Dios, sino que está ahí a la derecha nuestra defendiéndonos. ¿Y cómo lo hace? Jesucristo lo hace porque vamos a ver más adelante que Él cumple con todos los requisitos para ser un abogado. El gran abogado. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros recordemos como cristianos que cuando tú en tu caminar, cuando yo en mi caminar de obediencia al Padre, nos encontramos con que pecamos, con que pecaste, Dios quiere que recuerde que tienes un abogado, defensor, que es justo, el cual te defiende de las acusaciones de Satanás por tus pecados ante el Padre. Es lo que Juan quiere que sepamos. Sí, Cristo Jesús es tu abogado, el cual te defiende, el cual quiere que tú sepas que puedes contar con Él como cristiano. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, tú puedes contar con ese abogado de gratis. Puedes contar con ese abogado de gratis.
Pero también pueden contar que Jesucristo también es sacerdote. Él es el sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14-16, dice que es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, es abogado, es sumo sacerdote, es nuestro defensor. Eso es Jesucristo para aquellos que le conocemos. Ahora, hay un versículo que a propósito no lo presenté ahorita cuando presenté los 3 versículos de Juan. Es 2 Corintios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esta palabra que aparece aquí en este versículo, consolación, con la cual se describe a Dios, está diciendo que Dios es un Padre de toda consolación, viene de la misma terminología o de la misma raíz de donde viene la palabra consolador que habla acerca del Espíritu Santo, de donde viene la palabra abogado defensor que habla acerca de Jesucristo. De modo que como creyentes, mis hermanos, tú como creyente, si conoces a Dios como hijo de Dios, nosotros contamos con el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los cuales nos consuelan y nos defienden. La Santa Trinidad está ahí velando por el creyente que es acusado por Satanás cuando peca. Y esto nos lleva a que veamos nuestro último punto: las credenciales de Jesús como abogado. Las credenciales de Jesús como abogado. Versículo 2. Dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús, nuestro abogado, nuestro defensor. Pero Él no fue eso sin antes Él pagar el precio por medio de su muerte expiatoria en la cruz. Le dije a ustedes que Jesús tiene los credenciales de ese abogado defensor ante el Padre porque Él obtuvo esos credenciales para ser nuestro abogado. ¿Saben por qué? Porque Él derramó su vida en la cruz en sacrificio por ti y por mí. Esta palabra propiciación, mis hermanos, viene del mundo pagano, donde los paganos, las personas que adoraban a otro Dios, ofrecían un sacrificio, un animal, en expiación a sus dioses para aplacar supuestamente su ira. Y luego nosotros encontramos que esta misma palabra es traída cuando Dios instituye el proceso de sacrificio en el Antiguo Testamento con Moisés. Cuando Dios le decía al pueblo que sacrificaran a un cordero, el cual representaba a Jesucristo que vendría, y cuando Dios ponía que las personas debían sacrificar un animal todos los días por sus pecados, porque la ira de Dios venía sobre el pecado y por eso ellos debían de sacrificar un animal. Ellos hacían un sacrificio de un cordero. Y ahí es interesante aquí. En el Antiguo Testamento los sacrificios que se hacían por el pecado nunca perdonaba el pecado. Solamente lo tapaba. Lo tapaba. Apaciguaba un poco la ira de Dios por el pecado. Porque la sangre de corderos y de toros y de machos cabríos nunca pudieron ni podrán borrar el pecado. Pero cuando vino el gran Cordero de Dios, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados, borró todos los pecados de aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Tal vez usted diría, bueno, cuando Juan dice aquí que Cristo murió por los pecadores de todo el mundo, Juan no está diciendo aquí, mis hermanos, que todo el mundo se ha de salvar porque Cristo murió por él, por todo el mundo. No es esto lo que Juan está diciendo. Juan lo que está diciendo es
que Cristo murió en representación de la raza humana, pero su muerte, su sacrificio, su perdón de pecados solo es efectivo en aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Él murió por todo. Y se vengan a mí. Todo el mundo tiene una deuda inmensa ante el Padre. La deuda fue pagada. Pero hasta que tú no vayas y firme el papel que diga deuda saldada, tú aún sigues con la deuda, aunque la deuda te paga ya. Cristo murió por ti en la cruz. Pero al menos que tú vayas ante Cristo y te apropie de ese pago que Él hizo, aún sigue con la deuda. Y si mueres, vas al infierno. Es necesario arrepentirse del pecado y reconocer a Jesús como tu Salvador para ser perdonado y ser un hijo de Dios. Un hijo o una hija de Dios. Para concluir, entonces, lo que Juan quiere que nosotros entendamos es que Cristo es el defensor del creyente. Jesucristo es el defensor porque Él pagó el precio. Él pagó el precio por el pecado de todos aquellos que creen en Él. Cuando un hijo de Dios peca, como lo hacemos tú y yo, cuando un hijo de Dios peca y se arrepiente de sus pecados, y luego viene Satanás y viene a acusar a ese creyente ante Dios, Cristo, nuestro abogado, dice lo siguiente: Padre, yo soy el defensor de este mi hermano. Yo morí por él. Y toda tu ira, Padre mío, por sus pecados, yo la soporté en su lugar. De modo, Padre, que la acusación de Satanás es falsa. Y para este hijo tuyo y mi hermano que se ha arrepentido de su pecado, ya no hay más condenación, porque está unido a mi Padre. Ya no hay más condenación. Y es lo que dice Romanos 8, 1 al 2. Ahí está en pantalla. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Tú tienes un gran defensor. Yo tengo un gran defensor. Tenemos un gran defensor. Si eres hijo de Dios, Cristo Jesús, nuestro gran abogado ante el Padre. Juan quiere que cuando tú en tu caminar, que tú lleves de santidad, tropiece con el pecado, Él quiere que tú te levantes y recuerdes que tienes a un defensor de tu lado, que te arrepienta y que diga: mi abogado me representa, mi abogado está aquí y me perdona. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de todo pecado. Pero si tú estás aquí esta tarde y tal vez tú no puedes identificarte con Jesús como ese abogado, porque aún no le conoces, aún no has experimentado, aún no te identifica con su cruz, con sus laceraciones, con sus heridas, con su sufrimiento, y tú has entendido que eres pecador, que eres pecadora, que necesitas de Cristo, que has entendido que estás en problemas con la corte judicial en los cielos y que no hay nadie que pueda salvarte más que a Cristo, y que si tú no acudes a ese pago que Cristo hizo en la cruz por ti, entonces la acusación de Satanás va a seguir siendo efectiva sobre ti, porque aún no ha pasado de muerte a vida. Hoy puedes entregar tu vida a Cristo. Decir: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que soy pecadora, yo vengo ante ti, porque ¿a quién huiré? Tú eres el único que me conoces y que sabe que te necesito. Y puedes cerrar tus ojos, vamos a cerrar tus ojos y vamos a orar.
Y le puedes decir en tu intimidad a Dios. Le puedes decir ahí, Señor, yo sé que he pecado. Sé que soy un pecador, sé que soy una pecadora. Y sé que mis pecados son graves. Tan graves que si sigo en ellos, de eso depende mi vida después de esta vida. Porque estoy condenado a menos que Cristo me salve. Te pido que me perdone. Creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. El único que puede perdonar mis pecados. Y yo quiero ahora recibir ese perdón que Cristo ofrece. Esa deuda que Él pagó, pero que necesito aceptarlo. Perdóname y ayúdame a vivir una vida de santidad, una vida donde yo pueda buscarte y contar con ese abogado defensor que eres tú, Señor Jesús. Si tú has entendido que Cristo es tu Salvador y que lo necesitas a Él, puedes levantar tu mano y decir, Señor, aquí estoy. Como una señal de que tú te has entregado, una señal de que tú quieres seguirle a Él, como una señal de que tú quieres obedecerle. Pero si quieres hablar al final, con uno de nosotros también puedes hablar. Y tú, hermano, que estás aquí, puedes decirle al Señor, gracias por ser mi abogado. Gracias porque muchas veces mis pecados me acusan tan fuerte que yo pienso que soy un fracasado y que no tengo remedio. Pero hoy yo he descubierto que tengo un defensor, que tengo un abogado que me defiende y que tengo un Dios trino, la Santa Trinidad, que vela por mí. Ayúdame a vivir consciente de mi pecado, pero consciente también de mi defensor. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por amarme, Dios Santo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.